Así es que vamos a partir de 2 de Timoteo capítulo 2, que es donde nos concentramos hace 8 días, en la enseñanza de hace 8 días. 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 3 al 9. Ahí centramos nuestras baterías, nuestra fuerza, ahí centramos todo nuestro arsenal en ese pasaje y no pudimos avanzar de ahí, pero no voy a repetir ese pasaje para volver a explicarlo. Ya lo expliqué hace 8 días, y si no lo escuchó, le recomiendo que lo escuche, porque si algo aprendimos es que el que te entrenes para la vida, el que tengas que esforzarte, el que tengas que levantarte todos los días, el que tengas que prepararte, no es una prueba, no es un desgaste, no es un castigo, es tu preparación, es tu entrenamiento, y que al final de cuentas nos tenemos que esforzar pacientemente en la gracia que nos ha sido dada. Así es que, solamente para recordarlo, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 al 9, dice: Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo. Y el Señor, otra vez, considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. El apóstol Pablo no solamente le dice a Timoteo: esfuérzate como buen soldado de Jesucristo y sufre penalidades. Es decir, en la vida vamos a encontrar dificultades, en la vida vamos a tener sufrimiento por algunas circunstancias. No es el entrenamiento, no es el esfuerzo, no es la preparación, no es el trabajo, es el sufrimiento, sino aquello que nos puede afectar. Pero dice el apóstol Pablo: no solamente te mando que lo hagas. O sea, ándale Timoteo, pórtate bien, ándale Timoteo, hazlo bien. Pablo le dice: yo ya estoy sufriendo penalidades. Es decir, ya estoy en la prisión, como si fuera un malhechor. O sea, ni siquiera lo tenían en arraigo domiciliario, no, lo tenían encarcelado. Y Pablo dice: yo ya estoy sufriendo las penalidades, Timoteo, y me aguanto, y lo sufro, y me esfuerzo, y sigo adelante y no me rindo. Porque mi trabajo, dice, mi trabajo es la predicación de la palabra. ¿Y cuál es el sufrimiento de Pablo de estar encerrado? ¿La prisión? ¿Cuál sería el sufrimiento de Pablo al estar encarcelado? ¿Estar prisionero? ¿Sufrir por causa de Cristo? ¿La prisión? No, el no poder ir a predicar la palabra. Él quisiera andar recorriendo las ciudades y las iglesias que ya había levantado y seguir predicando el evangelio. Pero dice: pues no puedo, estoy aquí encerrado. Pero ¿qué crees, Timoteo? La palabra no puede ser presa. Aunque yo estoy aquí, la palabra de Dios no va a quedar prisionera. A mí me encerraron, pero no pueden encerrar a Dios. A mí me encerraron, pero no pueden encerrar la predicación de la palabra. Y el engaño o la mentira que Satanás pone en nuestros corazones es creer que por la situación por la que estás pasando, Dios deja de ser Dios. Dios deja de ser bueno. Dios deja de escuchar tu oración. Entonces, como estás en problemas, como estás en dificultades, como estás pasando por necesidad, lo primero que... no, pues ya Dios ya no me escuchó. No, pues Dios ya no responde. No, pues Dios ya no puede hacer milagros. No, pues Dios ya no es Dios. Ya se le acabó el poder. Se me acabaron los 3 deseos de la lámpara del genio y ya no me va a dar ni un milagro más. Esa es la mentira del diablo. Por eso dice Pablo: sufre como buen soldado. Como decía hace 8 días, no es el entrenamiento del soldado el sufrimiento, sino no poder enredarse en los negocios del mundo, pero lo aguanta, porque tiene que ser leal a aquel que lo llamó. No es el sufrimiento del atleta el entrenar arduamente para conquistar la corona, sino evitar la trampa para lograr la corona. No es el sufrimiento del que labra la tierra, el trabajar la tierra, sino el tiempo que tiene que esperar pacientemente hasta que brote el fruto para poder cosecharlo. ¿Sí me explico?
Pablo dice, no es mi sufrimiento estar encerrado. Sufro penalidades también como tú, como buen soldado de Jesucristo. Estoy preso. Y la palabra no la puedo llevar. Ese es mi coraje. No puedo ir a donde quiero ir. No puedo estar donde quiero estar. No puedo estar ganando almas o restaurando familias o ayudando a personas. No puedo hacer eso, Timoteo. Estoy aquí encerrado. Pero aunque yo estoy encerrado, la palabra de Dios no puede estar encerrada. Así es que Dios no está encerrado en tu problema. Que está metido en tu problema eres tú, no Dios. Dios no está sufriendo tu necesidad. Así le lloramos, Señor, mira cómo sufre. Queremos, yo creo que nos imaginamos a Dios, ay, sí, yo también contigo. No, Dios no sufre contigo. Él es Dios. Porque además, Él ya venció la adversidad. Él ya venció la dificultad, Él ya venció el problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestra cabecita? ¿Qué es lo que pasa en nuestro corazón? Que nos sentimos derrotados. Aceptamos el diseño de este mundo. Por eso este mensaje se llama un mejor diseño. ¿Cuál es ese mejor diseño? El diseño de Dios. El mundo te dice, no, no vas a salir de eso porque no estudiaste en Harvard o en Oxford. Entonces, ¿cómo te van a dar trabajo si no tienes estudios prominentes? A ver, perdón, ¿no hemos leído lo que dice la Biblia acerca de Pedro? Que la misma gente que lo escuchaba decía, ¿de dónde tiene tanta autoridad? Si es del vulgo, es un vulgar, es un hombre sin letras, es del populacho, de la ignorancia, del barrio. ¿Cómo va a hablar con esa autoridad? Y Pedro se para y habla con una autoridad que los deja a todos con la boca abierta. Tanto que al final le dicen a Pedro, hermanos judíos, ¿qué tenemos que hacer para bautizarnos? Entonces, ¿qué es lo que impide que nosotros veamos la mano de Dios en nuestras vidas? ¿Qué es lo que impide que podamos cambiar nuestra mentalidad para poder aceptar el diseño de Dios? Es que nos hemos creído el diseño de este mundo. Que nos dice que porque no tenemos dinero, no vas a tener éxito. Que porque no tienes trabajo, no te va a ir bien en la vida. Ahora, tenemos que esforzarnos todos los días. Nos esforzamos en la gracia. Lo leíamos en el versículo 1, ¿se acuerdan? Esfuérzate en la gracia. Entonces, ¿cómo nos esforzamos en la gracia? Haciendo la parte que nos toca. No puedo resolverlo todo. Hay cosas que no están en mis manos resolver. Pero me esfuerzo en la gracia. Les decía, cuando mis hijos eran pequeños y se iban a la escuela, de repente cuando eres papá gallino, que quieres tener a tus pollitos ahí debajo de ti, de repente había una sensación en mi corazón, ¿y si les pasa algo? Yo no podía estar con mis hijos las 6 horas o 4, no sé cuántas horas están en la escuela, 6, ¿no? O 4, 8 a 1. 5. Más o menos. 5 horas, 4 a 5 horas. Yo decía, ¿qué le va? ¿Y si les pasa algo? No puedes protegerlos todo el tiempo. Entonces no puedo evitar que algo le pase a mis hijos en la escuela. Y les pasaron cosas diferentes. Al mayor lo agarró un compañero ya en 6º año, un compañero más alto que él, más grandote que él. Lo agarró a botellazos con una botella vacía de agua, de esas desechables. Lo empezó a corretear y a darle de botellazo. Le decimos a mi hijo, ¿y por qué te hizo eso? No sé, de repente empezó a corretear. Nos mandaron a llamar a los papás. Los papás de él no sabían cómo disculparse con nosotros. Dicen, es que mi hijo nunca había hecho eso. Algo le habrá hecho. No, pues pregúntele a su hijo. Resulta que no, que de pronto se enojó por algo que dijo mi hijo, que ni siquiera era contra él, y se fue sobre de él. Pues después ese muchacho se volvió uno de sus mejores amigos en la primaria. O sea, son cosas que no podemos evitar. Por eso tenemos que confiar en el Señor. ¿Cómo nos esforzamos nosotros? Nosotros nos esforzamos no estando ahí a la puerta del salón viendo que nadie tocara a mis hijos. Porque para empezar son 3, no me puedo partir en 3. ¿Cómo nos esforzamos en la gracia que tenemos en Cristo Jesús a favor de nuestros hijos? Orando. Orando todo el tiempo que fuera posible. Señor, guárdalos. Señor, protégelos.
Señor, redarguye sus corazones. Jálale las orejas con amor, porque yo se las jalo enojado. Pero tú con amor. Y eso es lo que podemos hacer. Eso es esforzarse en la gracia. ¿Sí me explico? ¿Puedes cambiar el pensamiento de tus hijos? No, de verdad que no. Por más buena educación que les des, y por más consejos que les des, y por más que les instruyas, a menos que los hagas robotcitos y los manipules y los chantajees y les estés haciendo un coco wash, un lavado de cerebro todo el tiempo, más o menos vas a tener un hijo que sea como tú quieres. Más o menos. Porque en el momento en que él vea algo diferente y que vea que no es todo lo que tú le dijiste, en ese momento se te revela y se te va de las manos. Así es que no podemos tener el control de nuestros hijos. No podemos hacerlos como nosotros queremos. ¿Cómo nos esforzamos en la gracia respecto a eso? Dándoles la palabra, dándoles el consejo, orando por ellos, trayéndolos a la iglesia cuando son pequeños. Ya cuando son grandes vendrán o no vendrán, pero cuando son pequeños son nuestra responsabilidad. Y confiar, orar todo el tiempo al Señor, pidiéndole al Señor, Señor, ayúdalo, toca su corazón, habla a su corazón, reprende sus pensamientos, Señor, guía sus pasos, líbralo del mal. ¿Sí está conmigo? Entonces sí nos esforzamos en la gracia. Y pongo el ejemplo de mis hijos, pero lo mismo es en el trabajo, lo mismo es en tu negocio, lo mismo es con tu familia, lo mismo es con tu esposo, con tu esposa, y es lo mismo. Para tener una relación sólida, una relación que se construye conforme al plan y al propósito de Dios. Amén. Y en eso nos esforzamos. Nos esforzamos en eso. ¿Podemos hacer la diferencia de alguna manera? Sí, esforzándonos en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces no caemos en la trampa de querer tener el control, porque no podemos tener el control. No caemos en esa trampa de querer controlarlo todo. Pero sí estamos en la gracia, y entonces nuestra confianza en el Señor nos ayuda a esforzarnos, a ser esforzados. Entonces cuando Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate, no le está diciendo, levántate todas las mañanas a las 5 de la mañana a orar para que la gracia de Dios. No, hermano. Si llegas a las 4 de la mañana del trabajo y te tienes que levantar a las 5 a orar, ¿a qué horas te esfuerzas? Si en el trabajo te tienes que dormir a las 11, 12 de la noche, y al otro día tienes que volver a entrar a trabajar a las 6, 7 de la mañana, pues por supuesto que vas a estar cansado. Y entonces cuando uno lo ve, dice, ay hermano, esfuércese tantito. ¿Qué le pasa? No sea así. No, eso no es de lo que está hablando Pablo a Timoteo. El esforzarse es saber que hay algo que yo puedo hacer. Lo que a ti te toca, lo que a ti te corresponde, eso haz. Porque luego de repente dicen, no, pastor, yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana y oro por todos en la iglesia, hasta por uno, por nombre, ni se sabe los nombres, pero uno por uno. ¿A quién está dando la gloria? A Él, que se levanta a las 5 de la mañana a orar por todos. Ahora, ¿puede levantarse a las 5 de la mañana a orar por todos? Hágalo, hermano, nos hace un montón de falta. Pero el esfuerzo en la gracia es saber que lo que hacemos, dice la Escritura, siervo inútil soy, porque lo que tenía que hacer, eso hice. Entonces, por más que te esfuerces, no puedes presumir de tu esfuerzo. No puedes presumir de ello. ¿Acaso un soldado presume porque se levanta todos los días a correr a las 5 de la mañana con mochilota a cuestas de 5 kilos y arma de 1,5 kilos? Y anda presumiendo, yo corro todos los días. No, hermano, es parte de su rutina, es parte de su vida diaria. Y si llega con un general o con un capitán y le dice, ¿sabe qué? Yo me levanto y corro 5 kilómetros, le dice su capitán, pues es tu chamba, mano. Para eso te pagamos. Pero oiga, pero yo corro mucho. Sí, es tu trabajo. Para eso estás aquí. Entonces, cuando nosotros nos esforzamos en la gracia, ni siquiera podemos presumir del esfuerzo que hacemos. Porque eso teníamos que hacer. Siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Entonces, no sé si se han dado cuenta, pero aquí, no, como que no les echamos muchas porras a ustedes, no sé si se han dado cuenta de eso. Ay, el hermano, qué gusto, hermano, gracias. Hermano, qué bueno. No, pastor, hicimos esto. Gloria a Dios, qué bueno. ¿Sabe por qué no lo hacemos? Porque es su chamba. Porque es lo que tiene que hacer.
Pastor, es que yo no he faltado ni un domingo. Qué bueno, hermano. Dios le bendiga. Sígale esforzando todos los domingos, sígale echando ganas, venga. Pastor, yo falté todo el año, pero me esforcé un domingo y vine. ¿Verdad que eso es un mérito? No, bendito sea Dios, qué bueno que lo hiciste. Porque eso tenías que hacer y lo has hecho. ¿Sí me explico? Pero nos esforzamos en la gracia. Entonces, no estoy justificando el que no lo hagas. No estoy diciendo, hermano, no ore, al cabo no sirve de nada. No, ora, lo tienes que hacer, esfuérzate en la gracia. Congrégate, lo tienes que hacer, esfuérzate en la gracia. Ayuna, ofrenda, diezma, haz lo que tengas que hacer, esfuérzate en la gracia. ¿Sí me sigue? Entonces, eso es esforzarse en la gracia. ¿Tiene mérito alguno? No. ¿Tiene recompensa? Sí. ¿Cuál es la recompensa del soldado que dice Pablo? Que el que lo llamó se agrade de él. ¿Cuál es la recompensa del atleta? Recibir la corona. ¿Cuál es la recompensa del labrador? Cosechar lo que sembró. Entonces, ¿hay recompensa? Sí. Por supuesto, hermano, Dios no se queda con nada. Lo que nosotros hacemos no crea que Dios lo necesita. Si adoramos, es que Dios necesita que lo adoremos. No, perdón. Se los he dicho aquí muchas veces, hay cientos, miles de ángeles en el cielo que cantan mejor que tú y que yo. Y hacen mejores cantos. Es más, hay un canto que está repitiéndose todos los días, las 24 horas del día. Santo, 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 todo el día. Santo, santo. Están unos querubines ahí cantando, santo, santo, santo. Aquí repetimos, cuán grande es, unas 10 veces y, ya que le cambie, pastor, ya cambie. Allá están todo el tiempo con santo nada más, adorando al Señor. Entonces, ¿le adoramos al Señor porque Él necesita ser adorado? No. ¿Ofrendamos al Señor porque Él necesita la ofrenda? No. ¿Nos congregamos porque el Señor quiere ver su casa llena, como así como la mamá el 10 de mayo quiere ver a todos los hijos ahí? No. ¿Por qué lo hacemos entonces? Porque nos esforzamos en la gracia. Amén. Porque estamos caminando en un diseño diferente, en un mejor diseño, el diseño de Dios. Abra su Biblia en Salmos. Vamos a leer el Salmo 100. Está larguísimo el Salmo 100, lo vamos a leer todo. Dice, ¿ya está ahí? Espéreme, que se me movió aquí. Dice el Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. ¿Reconoced que qué? Que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Alguien me preguntaba, pastor, ¿cuál es el diseño de Dios? ¿Para qué Dios nos diseñó? Creo que el Salmo 100 lo resume de manera muy general. Es decir, no entra en detalles del diseño de Dios para nuestras vidas, pero muy general lo describe para que nosotros nos sirva un poco de guía. ¿Qué es lo que Dios está esperando de nosotros en este nuevo diseño? Tú ya tienes una nueva naturaleza. Tú has sido levantado en una nueva naturaleza. No eres la misma persona que eras sin Dios. Como Dios está en tu vida, por eso es importante, y esto lo he remarcado muchas veces, por eso es importante que cada uno de nosotros tenga su propia experiencia personal con Jesús. No se trata solamente de venir a la iglesia, de estar en la iglesia y de llenar un lugar y escuchar una palabra. No, tienes que tener un encuentro personal con Jesús. Es tu vida y Él. Aunque somos una iglesia y nos necesitamos todos,
El fuego, una llama de fuego, suele extinguirse cuando está sola. Si tú pones una antorcha, una llama de fuego, y va a existir o va a perdurar mientras tenga combustible. En el momento en que se acabe el combustible o se acabe el aire, que son los elementos que necesita el fuego para existir, en el momento en que deje de existir aire o combustible, en ese momento se extingue. Nosotros somos, cada uno de nosotros, una llama de fuego. Cada uno de nosotros somos parte de un fuego encendido en un altar que se presenta delante de Dios. Pero cuando estamos solos, cuando nos aislamos de todos los demás, en ese momento nos apagamos, nos ahogamos. Ya sea porque nos falta aire, no estoy hablando literalmente, sino aquello que puede fortalecer nuestra alma, o simplemente nos falta combustible. ¿Cuál es el combustible? La palabra de Dios. Por eso es importante para cada uno de nosotros tener una experiencia personal con Dios. Y entonces el fuego de la hermana, el fuego que la hermana mantiene encendido a través de la palabra del Señor, de congregarse en coinonía con todos nosotros, ese fuego que se mantiene encendido fortalece el fuego de mi hermana, que también mantiene encendido. La responsabilidad de la relación con Dios es personal. No podemos culpar al pastor o a la pastora o al hermano de al lado o a mi papá o a mi mamá o a mis hijos porque yo no tengo una buena relación con el Señor. No podemos culparlos. Por eso nuestro crecimiento espiritual se detiene. Nuestro crecimiento espiritual no avanza cuando vivimos culpando a los demás. Porque nunca vamos a asimilar la responsabilidad que a cada uno de nosotros nos toca para mejorar. Cuando nosotros solamente nos enfocamos y culpamos a los demás. Es que yo no voy a la iglesia por culpa de la hermana, porque hace 8 días no me saludó. Ya no quiero juntarme con hipócritas. Y culpo a la hermana por eso. Entonces el problema está en mí, no en la hermana. Si mientras yo encuentre una razón, una explicación, donde yo estoy culpando a alguien más por lo que yo vivo, o por lo que a mí me pasa, en ese momento yo detengo mi crecimiento espiritual. Dejo de crecer. El crecimiento espiritual viene a nuestras vidas o sucede en nuestras vidas porque estamos dispuestos a ver lo que está pasando en nosotros, nos hacemos responsables de ello, la parte que a mí me toca. Si la hermana no me saluda cada 8 días que la veo, ok, no es mi problema, es un problema de la hermana. Pero mi problema será saludarla, hermana, Dios le bendiga, hasta que se rompa esa barrera que impide que nos saludemos. ¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? Y perdón que ponga la hermana, pero para que, como eso, muchas cosas más. Lo que pasa en mis finanzas, lo que pasa con mi salud. Cuando alguien se enferma y va al médico y el tratamiento no funciona, ¿qué hace el paciente? ¿Perdón? ¿No? Cambia de médico. Bueno, se desespera y luego cambia de médico. ¿Por qué? Porque es que el médico no le dio al clavo. Es que no le atinó. Es que no sabe. O se equivocó. O no pudo identificar la enfermedad. Cambiamos de médico. Y si usted ve, eso pasa en muchas cosas de nuestras vidas. Si no funciona el matrimonio, ¿qué hacemos? Cambiamos de marido. Si no funciona el trabajo, ¿qué hacemos? Cambiamos de trabajo. Si no funciona la escuela donde estoy, cambio de escuela. Si no me funciona algo, cambio. Y entonces andamos cambiando porque creemos que esa parte no funciona, en lugar de hacernos responsables y asimilar la razón, la parte que a mí me toca. ¿Qué me toca a mí? De esto que está pasando, de esto que está sucediendo, ¿qué me toca a mí? ¿Qué puedo hacer para mejorarlo? Eso implica el crecimiento. Y el diseño de Dios, del Salmo 100, de lo que nos está hablando es precisamente, no culpes a otros, el diseño de Dios es perfecto. Dice el Salmo que no somos una casualidad, hemos sido creados con un propósito. Es lo primerito que nos debe quedar claro. Fuimos diseñados con un propósito. No es casualidad que estés aquí, no es que se le chispoteó, dijera el famoso filósofo, no me acuerdo si es italiano o mexicano italiano, Franco de Vita. No estás aquí porque te equivocaste, tus papás se equivocaron en la cuenta. No, estás aquí porque hay un propósito. No importa cómo llegaste.
Pastor, pero yo soy resultado de una violación. ¿Y? Pastor, pero yo soy resultado de un abuso. ¿Y? Pastor, es que mis papás no me querían. ¿Y? Es que mi infancia fue traumática. ¿Y? O sea, hay un propósito. Nos compramos la pastilla, nos tragamos la compramos y luego nos la tragamos. La pastilla de que, ay, es que, ¿quién sabe cuál sea el problema en mi vida? Es que, ¿quién sabe para qué estoy aquí? Hay un propósito. Lo hemos repetido todo este año, no sé si se han dado cuenta, desde finales del año pasado, la pastora y yo hemos venido hablando de propósito, y Dios cumplirá su propósito en mí. Hay un propósito, no hay casualidad. Para Dios no existe la casualidad. No hay fortuidad, no es cuestión de suerte, no es cuestión de fortuna. Hay un propósito. Por eso Pablo le dice a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El soldado sufre, el atleta sufre, el labrador sufre, la ama de casa sufre, el hijo sufre, el empleado sufre, el obrero sufre, el maestro sufre, el médico sufre, todos sufren penalidades. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué haces con eso que te toca sufrir? ¿Qué haces con eso que te toca padecer? ¿Te enfrascas en el sufrimiento y te pones a cantar la de sufrir me tocó a mí en esta vida? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es la solución? Entonces, primero, tienes un propósito en tu vida, no se te olvide. Hay un propósito de parte de Dios en tu vida. Dice la palabra del Señor, ahí en el Salmo 100. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Eso de servir a Jehová, hay quienes lo han tomado literalmente como el hecho de formar parte del ministerio o de la labor ministerial. Pero aquí se los hemos enseñado y a lo mejor ya se les olvidó. Pero tú sirves al Señor donde tú estás. Tú sirves al Señor en tu casa, como ama de casa, como papá, como mamá, como hijo. Ahí sirves al Señor. Pastor, pero yo no le sirvo al Señor porque no estoy en el ministerio. Alguna vez alguien me dijo, es que tú no puedes servir al Señor si no le sirves al Señor de tiempo completo. Y dije, caray, pues yo soy cristiano de tiempo completo. En mi trabajo saben que soy cristiano. Donde voy saben que soy cristiano. Así es que todo el tiempo saben que soy cristiano. Y entonces le sirvo a Dios de tiempo completo. No es porque estoy metido aquí en la iglesia las 24 horas del día. Yo le sirvo a Dios de tiempo completo. Si no, revisen mi WhatsApp. ¿En qué está ocupado mi WhatsApp? Si no es en mi familia, es en cuestiones de la iglesia. Y si no es en cuestiones de la iglesia, es en cuestiones de mi trabajo. Pero en todo sirvo al Señor. No ocupo mi WhatsApp para otra cosa. No ocupo mis redes sociales para otra cosa. Sino para servir a Dios, para servir al cuerpo de Cristo. Entonces tú sirves al Señor y ese es tu propósito. Ahora, servir al Señor no es venir al ministerio de tiempo completo. Ahora, habrá quienes lo hagan. Y qué bueno que lo hagan. Necesitamos obreros en la mies del Señor. Pero si tú no puedes unirte al ministerio de tiempo completo, hazlo desde tu trinchera. Desde el lugar en el que estás, en tu casa, en tu negocio, con tu familia, en tu trabajo, donde vives, con los que hablas. Ahí sirves al Señor. ¿Se da cuenta cómo sí tenemos un propósito? Pastor, entonces mi propósito es servir al Señor. Sí. ¿Cómo? Como el Señor ponga en tu camino. A eso es lo que tienes que descubrir. Me acuerdo que en los años 90, principios de los 90, yo me acababa de convertir, pero ya estaba un auge, una explosión, un boom, le dicen. Había un boom de que los jóvenes dejaran de estudiar, que ya no fueran a la universidad y que empezaran a servir al Señor de tiempo completo. Y entonces los institutos bíblicos en los 90 se llenaron de cristianos, de jóvenes cristianos que iban a prepararse para el ministerio, para pastores, para salmistas, todo principios de los 90, al menos la primera parte de los 90. Ya para finales de los 90 hubo otro auge, pero me acuerdo que en aquel entonces el consejo que daban los pastores desde el púlpito era: jóvenes, ya dejen de estar perdiendo la universidad, el Señor viene pronto. Vayan a estudiar al instituto bíblico, métanse a los institutos bíblicos para prepararse, para ganar almas, porque el Señor viene pronto. Le estoy hablando de hace 30 años.
Esos jóvenes de 18 años, de 17 años, de 20 años, hoy ya tienen 50, 40. Y no tienen una carrera profesional. Porque el consejo fue, no estudien. Nosotros estábamos al frente del grupo de jóvenes y nosotros les decíamos a los jóvenes, no, estudia. Había unos que venían y decían, oye hermano, que cómo ve para irme al instituto bíblico, estoy haciendo planes. Uno de Atiro, que por cierto es de aquí, cerquita. Mando saludos, no voy a decir su nombre, pero le mando saludos. Vino bien emocionado, estaba estudiando la prepa, estaba por terminar la prepa, y vino bien entusiasmado conmigo porque dos jóvenes de los que ya les he hablado, Sergio y Juan Carlos, ellos sí digo su nombre, tengo su permiso, se habían ido al Instituto Bíblico en Oaxaca y les estaba yendo muy bien. Entonces salen de vacaciones ellos dos, vienen aquí a la iglesia donde pertenecíamos y ellos se congregaban, y ellos testifican de cómo les está yendo allá. Y que le está yendo bien. Ahora, no fue fácil, ellos mismos tienen su testimonio. Vean las dos entrevistas que les dice, una le hice a Juan Carlos y una le hice a Sergio. Están ahí en YouTube o en Facebook. No, bueno, Facebook ya los borró. Pero ellos vinieron, testificaron y muchos jóvenes se emocionaron. Y dijeron, vámonos para Oaxaca. Entonces, yo era líder de jóvenes en aquel entonces. Y vinieron conmigo y me dijeron, oye hermano, mire que nos vamos a ir a Oaxaca al instituto. Y yo decía, bueno, pues, si tienes posibilidades, y hay manera, porque no era gratuito, había que pagar. Y digo, pues, si tienes posibilidades, adelante. Y a otro le decía, ¿por qué no lo piensas? Mira, tómate un tiempo, es emocionante, ve a darte una vuelta. Tenían los recursos para ir, ve a darte una vuelta, si te gusta, infórmate cómo está el asunto, bien, con Juan Carlos y con Sergio, y si quieres vas. Y muchos se fueron. Pero llegó uno en particular con el que habíamos batallado mucho por cuestiones que le gustaba mucho las cosas del mundo. Y él quería ser fiel al Señor, pero todavía le daba vueltas las cosas del mundo. Y vino conmigo y me dice, oiga hermano, ¿cómo ves? Y que me voy a ir a Oaxaca, al instituto. Y yo le dije, no te vayas. Y se me queda viendo, pastor, hermano, pero si usted le dice a todos que sí, ¿por qué me dice que no? Digo, porque tú te estás yendo por las razones incorrectas. Tú te estás yendo por huir de tu casa, por alejarte de tus padres. Tú te estás yendo para no terminar la prepa, tienes problemas en la prepa. Te está yendo mal este semestre. Has sacado cada semestre de panzazo y ya de a tiro te desentendiste. Y eso lo sabía porque él me lo había contado. Digo, te doy un consejo, termina la prepa, termínala bien, haces tu examen para entrar a la universidad. Y después, en este lapso, que va a ser como un año, lo piensas bien. Y si ves si tienes posibilidades, si hay manera, oras al Señor, buscas la dirección de Dios. Y si el Señor te confirma este sentimiento que tienes de ir, pues hasta yo mismo te hago la carta de recomendación para el instituto para que te vayas. El joven se enojó conmigo. Dijo, no, pues ya no me dijo nada. Hizo planes y agarró maletas y se fue a Oaxaca. A los 3 meses ahí viene de regreso. No aguantó. Porque la preparación en el instituto no eran vacaciones. Era oración temprano, era servicio, era trabajo. Ellos hacían su comida. No era ir a un hotel 5 estrellas todo pagado, era ir a servir. Y él no aguantó y se regresó. Pero ¿qué creen? Que cuando regresó, ya no regresó a la iglesia. Por la vergüenza de haber hecho algo que no tenía que hacer. Y muchas veces cuando nosotros nos perdemos en el propósito de la vida, nos perdemos lo más importante. Nos alejamos de Dios, nos apartamos de Dios. Hermanos, Dios tiene un propósito para tu vida. Y ese propósito tiene que cumplirse. Dice, reconoced que Jehová es Dios. Somos llamados a servir al Señor, pero también somos llamados a reconocer quién es nuestro Dios. En tu propósito, y por eso decía hace un momento, que es importante que tengas una relación personal con Dios. Tu salvación no depende de tu esposo o de tu esposa. Tu salvación depende de ti y tu fe en el Señor. Tu salvación no depende de la fe de tus padres. Ay, es que mis papás eran buenos cristianos, todo el tiempo estaban en la iglesia. No, lo siento, pero es personal. Hay una promesa.
de parte de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero no es que el Señor agarre a tus hijos o a los hijos de tus hijos. No, yo le prometí a María que iba a salvarlos a todos ustedes. Así es que, oiga Señor, pero yo no quiero. No, aunque no quieras, órale, valiente, se lo prometí a María. No, así no funciona. Es personal. Entonces Dios da gracia para que tu familia, tus hijos, escuchen el mensaje y sean salvos. Pero es personal. Entonces reconocer que Jehová es Dios, que Jehová es el Señor, reconocerlo es esa relación personal que tenemos cada uno de nosotros. Ese es el diseño de Dios. Dios no diseñó la salvación de manera colectiva. Órale, todos, jalen, para adentro. No, es personal. El diseño de Dios es que tú te relaciones con Él y lo reconozcas como Señor en tu vida. Amén. Ok. Luego dice el Salmo, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. En el diseño de Dios es que somos hechos suficientes. Es decir, Dios nos hizo con capacidades extraordinarias. Dios nos dio... Ayer veía un video de un niño con síndrome de Down. Y hay gente que piensa que esas personas no tienen capacidades completas. Y veía a un niño de 11 años, 12 años, de síndrome de Down, que estaba preocupado porque un amigo que tiene autismo, o un niñito que tenía autismo, estaba llorando. Y un niño con autismo es muy difícil de poder ayudar, sobre todo porque la dimensión que ellos tienen del mundo es completamente distinto, dependiendo del tipo de autismo que tengan, pero con su concepción de las cosas es muy diferente. Y entonces la maestra trataba de calmarlo al niño con autismo, y el niño contenía el llanto, pero estaba desesperado, estaba angustiado. Y el niño con Down se acerca y lo empieza a abrazar, le empieza a hacer gestos de amabilidad, empieza a mover sus brazos. El niño con autismo se siente... Cuando los tocan y están desesperados, los tocan, se sienten violentados, se sienten agredidos, su dolor se magnifica de manera extraordinaria. Y al principio, cuando el niño no sabía qué hacer, el niño con autismo no sabe cómo reaccionar, pero la nobleza del otro, niño con Down, lo empieza a restaurar, a trabajar con él, y empieza a calmar su alma del otro. Yo cuando vi eso dije, wow, uno pudiera pensar que ellos, esas personas, no encajan en este mundo, que este mundo es muy difícil para ellos. Yo digo, pero aún ellos también tienen propósito. Nosotros somos los que decimos, tú no tienes propósito. ¿Por qué? Porque no tienes capacidades, porque no tienes habilidades, porque no tienes dinero, porque no tienes estudios, porque no eres bonito, porque no eres blanco, porque no eres alto, porque no eres esbelto, y ponemos un montón de cosas como calificativos para determinar si una persona puede ser o no puede ser. Y el Señor dice que Él nos hizo. La parte interesante de eso es que, dice el salmista, nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Y esa es la otra parte importante de nuestro propósito. Somos suficientes para hacer lo que queramos ser, pero no somos independientes. Otra vez, somos suficientes, pero no independientes. ¿Independientes de quién? De Dios. Nosotros no podemos estar sin Dios. El mismo Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, separados de mí, nada pueden hacer. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Separados de mí, nada pueden hacer. La parte importante es saber que Dios nos hizo suficientes, es decir, lo que está en nosotros es suficiente. Lo que hay en tu corazón es suficiente. Uno pudiera pensar en Zaqueo, que era chaparrito. O sea, ¿cómo va a ser suficiente ese pedazo de hombre? Pues, ¿qué cree? Fue suficiente para subirse a un árbol y encontrarse con Jesús. Podríamos pensar en David. ¿Cómo David va a ser suficiente para vencer a un gigante? ¿Y qué cree? Lo venció. ¿Cómo podríamos pensar que la fe de Pedro sería suficiente para caminar sobre el agua? Pues caminó sobre el agua. ¿Sí está conmigo?
Entonces somos suficientes y lo que Dios ha puesto en ti es suficiente. El diseño de Dios es que tú sepas y te quede clarísimo y te quede bien arraigado en tu corazón que Dios te dio las capacidades, las habilidades, el conocimiento que necesitas. Por eso a mí cuando alguien me dice, es que yo ya no estoy en edad de estudiar. Ah, caray. ¿Cómo por qué? Es que ya estoy en la edad de que todo se me olvida. Ahí pon a trabajar tu cerebrito, ejercítalo un poquito más, en lugar de estar viendo TikTok y viendo redes sociales, ponte a hacer crucigramas, sopas de letras, leer un libro, escribir uno. Pero cuando nosotros mismos empezamos a decir, es que no soy suficiente. Hicieron un estudio en la Universidad de Cambridge, donde pusieron a 2 grupos de estudiantes. Todos ellos, los 2 grupos tenían alergias. Alergias que se desataban por cualquier cosa. Alergias al polvo, alergias al polen, alergias a las plantas, alergias a los animales, todos tenían alergias. Y entonces separaron los 2 grupos. Y a un grupo, les dijeron, ¿saben qué? Les vamos a dar esta bebida. Pero esta bebida es muy fuerte, es pesada para el estómago. Así es que tómenla despacito. Al otro grupo le dieron la misma bebida y le dijeron, ¿sabe qué? Esta bebida es nutritiva, fortalece sus huesos, va a ayudarles a tener despierto el pensamiento, porque así y así y así. Bueno, les dieron a los 2, los que tomaron la misma sustancia, que les dijeron que les iba a hacer daño, les hizo daño. Y luego a los otros, la misma sustancia que les dijeron que no les iba a hacer daño, no les hizo daño. Continuaron con el experimento y ahora cambiaron al grupo que les dijeron que les iba a hacer daño. Ahora les trajeron una hoja que les dijeron que era de las plantas del jardín, que no era dañina, que ya la habían limpiado, que le habían quitado el polen y que no les iba a hacer daño. Y se las pasaron por los brazos, por la cara, por el cuello, y esas personas no les hizo reacción de nada. La misma hoja les dijeron a las otras personas, al otro grupo, ahora los que no se habían enfermado con el líquido, les dijeron, ¿saben qué? Esta hoja es de la hiedra venenosa más peligrosa que hay en el mundo. Y queremos ver cómo reaccionan. Queremos hacer una vacuna para ustedes. Y que se las pasan. Al momento en que se las pasaron, reaccionaron urticaria, granos, ronchas, comezón. Algunos empezaron a inflamar. La explicación que daban en la Universidad de Cambridge es que la gente cree lo que se le dice. Si yo les digo, empiezo, por eso, hermano, hermana, a lo mejor por eso nuestro mensaje es tan aburrido a veces, o tan tedioso a veces, porque lo que les estamos dando es la información, no les estamos dando manipulación. No queremos a que ustedes piensen, hermanos, ustedes van para cosas grandes, porque el poder de Dios, a ver, levántese, sacúdase, tiemble, que dé la gelatina. ¿Por qué no hacemos eso con ustedes? Porque van a vivir estimulados en una emoción por cosas que yo les digo. Sin embargo, la enseñanza que les damos es apelar a su espíritu y a su entendimiento para que ustedes tomen una decisión. ¿A quién le creen? Y no le estoy diciendo, créanme, ciegamente, escuchen lo que les digo y créanme, síganme hasta la muerte, follow me. No. Créanle al Señor. Crean lo que el Señor dice acerca de ti. Él fue el que te diseñó, yo no te diseñé. A lo mejor cuando yo te miro digo, híjole Señor, no pudiste hacer algo mejorcito. ¿Pero qué crees que el Señor dice? Lo que hice fue suficiente. Lo que hice está bien. Lo que hice en él, lo que hice en ella, está bien. Es mi diseño. Pero lo necesitamos a él. Me acaban de ofrecer un producto, un multivitamínico. Y me dice esta persona, oh, es muy bueno, muy bueno. Yo lo estoy tomando y me está ayudando mucho. Le digo, qué bueno, síguelo tomando. Le digo, pero ¿qué crees que yo traigo aquí uno que es mucho mejor, 10 veces mejor que ese que tú estás tomando? Ah, no te creo. ¿Sí? ¿Cuántos años tiene ese producto que tú consumes en el mercado?
Dice, 4 años. Digo, no, el mío tiene 10 años. ¿Cuáles son las evidencias científicas que tiene ese producto que tú consumes? Dice, no, pues todavía no, todo es testimonio, es como está empezando el producto, todavía no hay estudios que lo respalden. Digo, un producto hace estudios inmediatamente, al primer año que sale, incluso al primer mes que sale al mercado, tiene que hacer estudios para ver si lo sigue produciendo. Si no, se le está muriendo la gente. Si este lleva 4 años y no han hecho estudios, tienen un problema. Ay, no, ¿cómo crees? Sí. El mío tiene 100 estudios de 10 universidades diferentes en todo el mundo. Hermano, no era cierto lo que yo estaba diciendo. No era cierto, yo no consumo productos. Mi esposa sí toma algunos suplementos alimenticios, pero yo no consumo. Dice, ¿en serio? Bueno, para no hacerles el cuento largo, al final, oye, ¿y qué marca es? ¿Qué producto es? ¿Dónde lo venden? Estaba convencidísimo por lo que yo le había dicho de ese producto. ¿Sabe por qué no digo cosas aquí en el púlpito? Porque mi palabra pesa. Porque tengo una responsabilidad acerca de lo que enseño. Y lo que yo digo aquí va a hacer eco en su corazón. Por eso procuro que las cosas que le enseño sean sustentadas por la palabra y no solamente sean palabras de mis emociones. Me han invitado a formar parte de negocios, de muchos tipos de negocios. Yo creo que por eso soy mal vendedor. No puedo vender mi carro porque me da pena que el que lo compre se va a llevar un montón de problemas. Llevamos a arreglar la camioneta el año pasado, no, el antepasado. Y el ingeniero que nos la arregló, no, les va a quedar muy bien y que quién sabe qué. Y nos dice, para que la pueda vender. Dije, no la queremos vender. Cuando nos la entregó, dice, ya, ahora sí la pueden vender. No, digo, no la vamos a vender, no la vamos a quedar. Y vi cómo le cambió el rostro. Dije, hijo del maíz. ¿No la arregló para venderla? Quiere decir que los primeros 2-3 meses va a jalar bien en lo que yo la vendo y el cliente que la compre va, oh, está buenísima la camioneta, pero al poco tiempo ya no le funciona. Y así arreglan las cosas. Yo no puedo hacer eso. Porque no se trata solamente de mí, se trata de quien yo represento. Si yo le digo a usted, hermano, mi camioneta está re bien, cómpremela. Quien tenga la lana y le guste la camioneta, yo se la compro, pastor. Pero ¿qué cree? Que se va a llevar un montón de problemas. ¿Qué va a pasar con esa persona después cuando yo le digo, hermano, Dios te quiere salvar? Dice, sí, mangos, que mentiroso, me engañaste. Me vendiste una camioneta que no sirve. ¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? Hay un diseño de Dios. Hay un diseño de Dios en tu vida. Y ese diseño de Dios es lo que Dios quiere que tú seas. Entonces, lo que escuches del Señor, fíltralo en el Espíritu. Pablo le dice a la iglesia, escudriñalo todo y retén lo bueno. Escudriñenlo todo y retengan lo bueno. No solamente oigas por oír, porque hay un diseño de Dios y el diseño de Dios se nutre por lo que tú escuchas. Somos suficientes, tenemos todas las habilidades, tenemos capacidades para hacer cosas extraordinarias, pero tenemos una dependencia de Dios. Somos dependientes de Dios. Separados de Él, nada podemos hacer. Y luego dice el salmista, dentro de este diseño de Dios para nosotros, dice, versículo 4, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas, alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Yo estoy convencido que la gratitud es el arma más poderosa ante las adversidades. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu dificultad? ¿Qué estás pasando ahora? ¿Cuál es tu necesidad ahora? El arma más poderosa contra esa necesidad es la gratitud de tu corazón, no la queja. Cuando tú aprendes a decir a Dios gracias, ay sí, pastor, ¿cómo le voy a dar gracias si no está viendo cómo está el asunto? Dale gracias. Y cuando empiezas a agradecer, te vas a dar cuenta que tu manera de ver las cosas cambia.
El problema no es lo que te está pasando. El problema es qué haces con lo que te está pasando. Y cuando tienes gratitud, empiezas a ver algo que se llama oportunidad. Y cuando empiezas a tener gratitud en el corazón, empiezas a decir, ok, tengo este problema, no lo voy a negar, no voy a decir, no estoy enfermo, no estoy enfermo, no estoy enfermo, y te paras y te caes porque dijiste que no estabas enfermo, ¿verdad? Pero el cuerpo no respondió. Faltó convencer al cuerpo. No se trata de convencernos de que todo está bien. No se trata de autoengañarnos. Esto no es mentalismo. La fe en Dios no es mentalismo, no es positivismo. Hermanos, piensen positivamente porque el Señor es poderoso. No. Nosotros tenemos fe. Y la fe es lo que actúa dentro de nosotros. Pero así como tenemos fe para creer que todo es posible, porque al que cree, todo le es posible. Así como tenemos fe para creer que todo es posible, también tenemos gratitud. Y la gratitud lo que hace en tu vida es cambiar la manera de ver las cosas. ¿Sí estás conmigo? Y entonces en lugar de ver un problema, empiezas a ver una oportunidad. El Señor dice, esto es un caos. Pero Señor, yo no sé cómo le vas a hacer, pero aquí te vas a glorificar. Gracias. Gracias porque tú me sostienes. Gracias porque me vas a sacar de esto. Y entonces la gratitud, por eso empiezas a ver la oportunidad, porque la gratitud produce en ti esperanza de cambio. ¿Sí está conmigo? Si dejas de quejarte tanto por lo que te pasa y dejas de sufrir y andar llorando por los rincones como Magdalena, y empiezas a mirar, Señor, esto va a cambiar. Esto va a cambiar. Veía una entrevista de un señor que le preguntaban, oiga, ¿usted está contento con lo que está pasando en la Ciudad de México? Dice, ¿cómo no voy a estar contento? Dice, acabo de venir de la inauguración del nuevo autobús mexicano eléctrico, 100%. Dice, ¿y eso yo lo soñé alguna vez? Yo alguna vez dije, algún día van a poner aquí algo mexicano bien hecho. ¿Qué cree que lo acabo de ver? Dice, acaba de pasar delante de mí. Y dice, ¿por eso está contento? Sí. Porque puedo ver que algo está cambiando. Hermano, eso lo hacen los políticos. Con cuestiones materiales. ¿Por qué no creer en Dios, que es sobrenatural? Y decir, algo va a pasar. No sé, pastor, yo no sé cómo usted le va a hacer. O se pone a orar más duro por mí, o me cambio de iglesia. No necesito. Pero algo tiene que pasar en mi vida. Pero deja de quejarte. Empieza a tener fe. Empieza a confiar. Y empieza a decirle al Señor, Señor, algo va a pasar en mi vida. Gracias. Gracias porque este problema, o esta circunstancia, o esta adversidad, es una oportunidad para que mi situación cambie y mejore. ¿Y sabe cómo nos levantamos de las adversidades? Más fuertes. Como un soldado que se entrena, como un atleta que se prepara, como un labrador que siembra la semilla y espera pacientemente el fruto de la tierra. Entonces hay un diseño mejor para tu vida. Tenemos que creerlo. Empieza por actuar con gratitud. Empieza a decirle al Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias por mi familia. Gracias por mis hijos. Aunque sean tremendos tus hijos, empieza a darle gracias. Gracias, Señor, porque tú estás con ellos. Porque tú hablas a su corazón. Porque tú bendices su vida. Porque tú estás tocándolos para salvación. Porque no los has dejado. Porque no te has olvidado de ellos. Gracias. Porque en medio de todo, Señor, tú eres Dios. Amén. Empieza a agradecer. Y si hay algo que todavía cuesta trabajo en tu vida dejar del viejo diseño, dale gracias. Dile, Señor, gracias porque esto va a cambiar. Porque tú me perdonas, porque no me has dejado. Aquí sigo, Señor, invocando tu nombre. Soy bien mulo. Soy bien mula para rendirme, pero tú tienes misericordia de mí todos los días. Hay cosas que no quiero dejar. Hay cosas que no puedo cambiar. Hay cosas a las que aún no renuncio, pero tú eres fiel. Ayúdame. No me dejes. No somos independientes. Amén. Dependemos del Señor. Dependemos del Señor. Por eso, ya para terminar, no es cómo reaccionamos a lo que nos pasa, sino
perdón, no es lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos a lo que nos pasa. Y recordando lo que dice Timoteo, es a lo que dice Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hace poquito alguien me dijo, estábamos hablando, muy interesante la plática que teníamos, y de pronto pues yo empecé a decir, es que ahora hay una novedad, hay un deseo por lo nuevo, hay un deseo por lo novedoso. Y decía un pensador creyente en Dios, decía, aquellos que se quejan tanto por las cosas clásicas, por las cosas conservadoras, me refiero a la palabra de Dios, no a la política, porque dicen, ay, los conservadores, no. En la palabra de Dios, aquellos que se quejan tanto de lo que dice la palabra de Dios, que hay que actualizarse, que hay que renovarse, y que se la pasan quejando como rebeldes contra la palabra, dice, ellos están hablando de una libertad de la palabra, pero no se están dando cuenta que se están volviendo esclavos de la novedad. Todo lo que es nuevo, todo lo que es novedoso, todo lo que es atractivo, les parece bueno, y se están volviendo adictos a la novedad. Entonces, eso es lo que pasa normalmente, porque creemos que la palabra de Dios se vuelve obsoleta. Y hablaba con esta persona, este que les mencioné, es G.K. Chesterton. Es un escritor creyente en Dios, que por cierto batalló mucho, para que le echen una leída a sus obras. Están muy bonitos sus libros, sus cuentos, sus historias, sus reflexiones. G.K. Chesterton, para que lo recuerde. Y estaba hablando con esta persona y hablábamos de eso precisamente, de que yo le decía, es que de pronto no le puedes decir a un joven lo que realmente tiene que hacer porque se ofende, porque no le parecen las cosas que le dices, porque te ves anticuado al decirlo. Y esta persona me decía, sí, pero es que antes como antes y ahora como ahora. Así se dice en mi pueblo. Y yo me quedé reflexionando en esa frase. Y acerca de que antes las cosas pues eran como antes y ahora tienen que ser diferentes. Y meditaba en ello, y una de las cosas en las que hace énfasis la Biblia, o en las que aconseja la Biblia, es, le dice a las personas, vuelve a las sendas antiguas, vuelve a los caminos antiguos. Entonces, ¿por qué lo antiguo pasaría de moda? ¿Por qué la palabra de Dios pasaría de moda? ¿Por qué la enseñanza en la manera en como Jesús ministraba el consejo y daba la instrucción a las personas que lo seguían, por qué hoy tendría que cambiar? ¿Por qué hoy tendría que ser diferente? ¿Por qué hoy tenemos que hacer un mensaje distinto? Hay que renovar el evangelio. He escuchado predicadores que dan seminarios, incluso me anoté a uno, me inscribí a uno, pagué el seminario, porque el seminario decía cómo crecer tu iglesia, cómo hacer crecer tu iglesia. Y entonces, hace algunos años. Y me inscribí al seminario y lo empecé a oír algunas cosas interesantes. Dije, esto es cierto, esto es verdad, hay que retomar esto, consejos que sí vale la pena. Pero una de las cosas que decía es, deja de hacer el mensaje aburrido. Tienes que hacer el mensaje atractivo, tienes que contar una historia, tienes que hacer que la gente escuche tu mensaje, para que la gente quiera venir a la iglesia, quiera estar ahí, quedarse el tiempo, y hazlos cortos. Digo, no, pues ya reprobé el examen. Mis mensajes no son cortos, no son dinámicos, son aburridos, son tensos a veces. Digo, pues bueno, Señor, si entonces tendremos una iglesia pequeña porque es culpa de mi mensaje, prefiero ser fiel a mi mensaje. Hoy en la mañana mi esposa y mi hijo me lo confirmaban. Estábamos platicando, estábamos desayunando. Y hablábamos de eso, ¿no? Y le decía, no, pues ya voy a ser comediante y voy a hacer un mensaje divertido, voy a contar chistes y voy a ser grosero desde el púlpito y regañar a la gente porque eso es lo que le gusta a la gente. Y los dos, mi esposa y mi hijo, me dijeron, no tienes que hacer eso. No tienes que imitar a nadie, tienes que ser genuino, fiel a tu mensaje, a lo que Dios ha puesto en tu corazón. Y lo digo por lo siguiente, porque te vas a encontrar un mundo lleno de mensajes, lleno de enseñanzas, que te van a decir cómo tiene que ser tu vida, en base a las expectativas que ellos tienen de tu vida. Tengo que ser honesto, yo tengo muchas expectativas acerca de ustedes.
Tengo muchos planes, tengo diseños, tengo manuales para sus vidas, para lo que creo yo que Dios quiere hacer en sus vidas. Y cada vez que he intentado iniciarlos o ponerlos en marcha o poner una mayor responsabilidad sobre ustedes, me encuentro con un obstáculo. Y el obstáculo es Dios. De una cosa estoy convencido: yo no puedo poner mi propósito en sus vidas. Pero oro a Dios y le pido a Dios que ustedes encuentren su propósito en Él. Esa es mi oración. Y eso es lo que le pido al Señor. Y entonces que ustedes puedan esforzarse en la gracia, como Pablo le dice a Timoteo, como un buen soldado, como un buen atleta, como un labrador de la tierra. Y que puedan ver en sus vidas cumplirse cada una de las expectativas de Dios acerca de ustedes. Y que puedan ver cómo Dios hace que sus vidas sean llevadas a un mejor diseño. ¿Cuándo va a suceder eso, hermano? Viene sucediendo desde que usted está congregándose aquí. Viene sucediendo desde hace tiempo. Cuando usted empezó a escuchar los mensajes en Manto Nuevo, allí empezó a suceder. Cuando usted empezó a hacerle caso al consejo y a la palabra que compartimos aquí, eso empezó a suceder. Por eso está intranquilo. De pronto me encuentro con algunos hermanos que son de la iglesia, o bueno, ellos dicen que son de la iglesia, pero no los hemos visto muy seguidos aquí. Y me los encuentro en la calle y no saben dónde esconderse. Ay, pastor, hola, pastor, ¿cómo está? Y, sí, y vamos rápido, pastor, perdón, y luego nos hablamos. Sí, ándale, vayan. ¿Sabe por qué pasa eso? Y no me ha pasado una vez, me ha pasado un montón de veces. Algunos hasta me han dejado de hablar, de verdad, en serio. Buenos días. Se da la espalda y se van. Antes, cuando tenían una necesidad, todos los días: pastor, ore por mí, por este problema, pastor, ayúdeme, pastor, necesitamos ayuda, pastor, necesitamos dinero, pastor, ¿qué hacemos? Todos los días, un mensaje, todos los días, hasta que se resolvió el problema. Se resuelve el problema. ¿Saben cuándo he vuelto a recibir un mensaje? Han pasado años que no tengo un mensaje de esas personas. Ahora, ¿estoy enojado? ¿Me estoy quejando de ellos? De ninguna manera. Síguenme en mis oraciones, sigo pidiendo a Dios por ellos, sigo esperando que vuelvan a casa con todo mi corazón y con los brazos abiertos. Por supuesto que sí. ¿Qué es lo que está pasando? Se están perdiendo el propósito de Dios en sus vidas. Es lo único que está pasando. ¿Yo pierdo algo? No. Bendito sea Dios que toca sus corazones y que ustedes están aquí y que ustedes siguen ofrendando y dando al Señor, y eso nos sigue teniendo en este lugar. Bendito sea Dios. ¿Cuándo va a terminar eso? Cuando el Señor diga. Cuando mi propósito esté completo. Mi esposa sacó su licencia de manejo. Y dice mi esposa: por algo saqué mi licencia de manejo. Algo va a pasar. Le digo: no, espérate. Porque yo siempre he sido su chofer. Digo: no, espérate, no necesitas tener licencia, que me pase algo a mí para que tú tengas licencia, no, maneja cuando quieras, la camioneta es tuya, está tu nombre. Digo: no me tiene que pasar algo a mí para que tú manejes. Hermano, yo estoy aquí para servirle a ustedes. Y yo espero alcanzar mi propósito en Dios. Mi anhelo es llegar al cielo y que Dios diga: buen siervo, fiel en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pasa y deleítate en el gozo de tu Señor. Ese es mi anhelo. Pero mi trabajo es hacer que también ustedes alcancen su propósito. Y que logren su propósito en Dios. Y que dejen de andar batallando con las cosas de este mundo. Les acabo de componer una canción a mis hijos. Y les digo a mis hijos: el mundo se está inundando. El mundo se está inundando. No se dejen convencer por este mundo. El mundo se está llenando de maldad. Conságrense. Conságrense a Dios. Este mundo se va a acabar. ¿Cuándo? No sé, no mañana, no se preocupe. A lo mejor le da chance de ir de vacaciones esta Semana Santa. No lo sé. Pero se está cumpliendo. Lo que dijo el Señor se está cumpliendo. Lea Mateo 23, 24, 25.
lo que está escrito ahí se está cumpliendo, al pie de la letra. Ahora, los tengo asustados aquí como algunos hermanos que conozco que predican, hermano, ya, esta luna roja que acaba de pasar ahora en marzo, ya era señal del fin del mundo. ¿Quién sabe cuántas lunas rojas han dicho que es el fin del mundo este hermano? Pero no me la paso asustándolo. Porque una cosa es cierta, el propósito de Dios se cumple en mí y se cumple en ti. Amén. Vamos a orar. Lástima por los hermanos que nos veían por internet, se cortó la señal desde medio mensaje y se van a perder la otra mitad hasta que suba este mensaje a internet. Pero igual, me gustaría que se quedara en su corazón que hay un mejor diseño de Dios para su vida. Hay un mejor diseño de Dios. Eso es indiscutible. Amén. ¿Cuál es ese diseño? Conózcalo. Pregúntele. Deje de quejarse. Ay, yo no sé qué voy a hacer en esta vida. Pregúntele. Empiece a poner sus manitas a trabajar. Empiece a identificar sus virtudes. Deje de mirar sus defectos. A menos que los vaya a corregir. Amén. Pero si van a ser la causa de su depresión, ya no los mire. Si por esa causa usted se la va a pasar triste, es que yo, pastor, soy bien. Ya no lo mire. Mire sus virtudes, mire lo que puede hacer. Mire lo que está Dios formando en su corazón. Y Dios hace maravillas. Amén. Si le molesta el espejo, quítelo. Si cuando se ve el espejo usted se empieza a regañar, es que eres un tonto, quite el espejo, guárdelo, dele la vuelta. ¿Para qué se sigue regañando? El Señor quiere obrar en ti y lo va a hacer con autoridad. Habrá cosas que tú vienes haciendo que el Señor va a decir, ya, no más, hasta aquí, se acabó. No lo vas a seguir haciendo. Y no lo vas a seguir haciendo no porque te va a castigar, te va a andar al infierno. No lo vas a seguir haciendo porque no puedes alcanzar tu propósito por seguir haciéndolo. Va a haber lugares a los que ya no vas a ir. Si todavía te ibas a la bailada y al concierto de banda R15, no sé ni cómo se llaman ahora las bandas. Te vas a ver a Peso Pluma al concierto y dices, ¡ay, sí! ¡Aleluya, Peso Pluma! ¡Dios te bendiga! Si te vas al concierto, va a llegar el día en que el Señor te va a decir, ya no más. Y ya no más, no porque te estés condenando al infierno, ya no más porque ya no estás cumpliendo tu propósito en mí. No estás cumpliendo tu propósito, eso te está deteniendo, eso te distrae. Eso te quita fuerzas. Te robas santidad, te roba consagración. Va a llegar el día en que el Señor te va a decir, ya no más. Y lo va a hacer con amor, no con castigo, porque uno dice, ay, el Señor me castigó, ya me quería quitar esto, pastor, y hubiera visto, se me apareció un rayo ahí, casi me cae, pastor, así pasó el rayo. No, Dios lo hace con amor. Él dice la palabra que Él nos atrae a Él con lazos de amor. Y como si venimos y seguimos diciendo, y lo seguiremos diciendo hasta que lo veamos una realidad, Dios cumplirá su propósito en mí, si lo sigues diciendo, si lo sigues confesando, si lo sigues creyendo, va a llegar el momento en que el Señor va a decir, ya, no más, esto no más. Vas a dejar de quejarte por los dolores de rodillas. Es que no puedo ir a evangelizar, pastor, porque me duele. El Señor te los va a quitar. Los dolores o las rodillas, pero te va a quitar algo. Yo espero que nada más sean los dolores. Pero el Señor va a cumplir su propósito, si está conmigo. Deja de quejarte y empieza a ver las oportunidades. Hay cosas que Dios te ha quitado en tu camino y dices, pero ¿por qué se fue? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué el Señor me la quitó? Voy a decir, porque te estorbaba tu propósito. Porque no pensaba igual que tú, porque no iba a lograr, no ibas a lograr convencerlo o convencerla de que soñara contigo con respecto al propósito que tengo en ti. Eso es lo que Dios va a hacer. La pregunta es, ¿qué tan dispuesto estás?
Porque Dios a nadie obliga. ¿Sí está conmigo? Pero si tú le sigues, por eso dije, si tú sigues diciendo, Dios cumplirá su propósito en mí, va a llegar el día en que el Señor dirá, ya, no más, hasta aquí, se acabó. Esto ya no puede seguir en tu vida. Y te va a dar una enseñanza, una lección, una administración, una revelación, algo. Vas a soñar como el pastor que estaba yo dormido, nada más vi cómo se abrió el infierno a mis pies, estaba acostado en una camita. Se abre el infierno, es un túnel de fuego, así, como un aro de fuego, que es tipo Doctor Strange, así, que le hacía así, se abría una línea. Pero el fondo estaba oscuro y negro, y unas manos que me jalaban. Y yo, Señor, no puedo. Me desperté, ¡Jesús! Ándale, sigue viendo películas de Chucky. Aleluya. Dios va a hacer algo, hermano, en tu vida, te lo aseguro. Y si no quieres que lo haga, ven, acércate aquí en cortito o mándame un WhatsApp y dice, pastor, ya deje de orar por mí, por favor. Ya no aguanto. Yo quiero hacer lo malo y el Señor me regresa. Yo quiero irme al mundo y el Señor me regresa. Ya deje de orar por mí. Ya suélteme, pastor, suélteme. Y mire, agrego a alguien más a la lista. Hablaba con mi mamá esta semana y me dijo mi mamá algo que conmovió mi corazón. Dice, ¿tú crees, hijo, tú crees que Dios sí escucha mis oraciones? Y le digo a mi mamá, mamá, el día que tú dejes de orar por nosotros, por tu familia, el día que tú dejes de orar por cada uno de tus hijos, porque ora por cada uno de sus hijos por nombre, y no solamente los hijos, ora por los nietos, y por los bisnietos ahora, y por los yernos, que a mí no me caen bien mis cuñados, no es cierto, los quiero mucho, pero ora por todos, ora por sus enemigos, mi mamá, los que le han querido hacer daño a mi madre, y está orando, bendícelo, Señor. Y digo, ay madre, qué corazón el tuyo. Y me dice mi mamá, ¿crees que escuche mi oración? Mamá, estamos vivos por tus oraciones. Yo estoy vivo por tus oraciones. Así es que imagínense si no creo yo que una oración puede hacer una diferencia. Así es que el día que yo deje de orar por ustedes, el día que me muera, a ver, ¿quién ora por usted? No, no es cierto. El Señor está con nosotros. El Señor es fiel y Él cumplirá su propósito en nosotros. El Señor sabe lo que estoy diciendo. Así es que, hermanos, Dios cumplirá su propósito en ti. Tienes que orar y tienes que creerlo. Y no se sorprenda si antes de que termine este año el Señor empieza a quitarte cosas que te estorban de verdad. Algunas las dejará todavía un rato. Pero recuerdo las palabras cuando Dios destruye Sodoma y Gomorra, y dice que cuando destruyó Sodoma y Gomorra fue porque lo que había en Sodoma y Gomorra había llegado a la presencia de Dios tanto que le había hastiado. Hay cosas que Dios no ha quitado de nosotros porque no le han hastiado todavía. Pero habrá cosas que el Señor te va a decir, ya, no más, esto no te sirve. Deja de guardar rencor, deja de andar de chismoso, de chismosa, ya no, el chisme no te ayuda. Al rato tú vas a andar en boca de todo, pero ya me salí, ya vamos a orar. Que iba a predicar otra vez. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Tú eres Dios, tú eres fiel, tú eres el que vive y el que reina por los siglos de los siglos. No hay nadie como tú. No hay nadie, Señor, que sea como tú. Y hoy nosotros reconocemos que tienes un propósito para nuestras vidas, que tienes un propósito en nuestro corazón, que tienes un propósito de vida en cada uno de nosotros. Y ese propósito se cumple ahora, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Quita lo que estorba. Danos fuerzas para identificarlo, reconocerlo y deshacernos de ello. Que nuestros pensamientos se ajusten a tu palabra. Que dejemos de mendigar en este mundo o a este mundo. Dejemos de mendigarle justicia. Dejemos de mendigarle prosperidad. Dejemos de pedirle a este mundo el favor
y que supla nuestra necesidad. Señor, ¿por qué iríamos al mundo si tenemos al Dios dueño de todas las cosas? El Dios que hizo todas las cosas. Si tenemos al Señor, al Rey de Reyes, al exceltísimo Dios verdadero. Hoy, en el nombre de Jesús, danos la capacidad de poder mirar cada adversidad como una oportunidad para que tu nombre sea glorificado. Toca nuestras vidas, toca nuestro corazón, ilumina nuestros pensamientos, alumbra nuestro caminar. Llénanos de tu gracia y de tu favor, en el nombre poderoso de Jesús. A ti la gloria. Amén y amén. 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 Perdón, fue el golpe que le di aquí.